Oye, ¿y qué te dijo? Buenas noches, doctor. Bien, ¿cómo está? Bien, buenas noches. No tenía cuál era la conexión porque hay grupos que querían ver incluyendo uno que supuestamente empieza a trabajar con el tema de un diagnóstico carcelario. Si no, igual yo les envío después la grabación, no hay problema. No le escucho a Anderson, tiene apagado. Anderson, el micrófono. Creo que ahí, a mí sí me escucha no, bien Jorge Iván, sí. Doctor, Sí, doctor. disculpe, buenas noches. Le decía que ya estaba, reciéncito le mandé el link, es que tuvimos un problema con la página. Este sí es el link, disculpará. Déjenme ver si lo tengo por aquí para... tenían interés algunos grupos, que justamente hay un grupo que ya, ya. Este sería... Sí, doctor, ese es, disculpará. Ya. Facebook Watch. Ya. Buenas noches a nuestras amigas y amigos que nos siguen en Facebook a través de la página de Anderson Crespo. Tengo el honor de presentar al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado penalista y especialista en política criminal, con quien analizaremos el tema de la crisis carcelaria en nuestro país a raíz de los últimos amotinamientos acontecidos el miércoles 21 de julio en La Tacunga y la penitenciaría del Litoral, dejando un saldo de 18 muertos, 35 PPLs heridos, 6 policías. Tras la masacre en las cárceles, el presidente Guillermo Lasso toma las siguientes acciones: decreta estado de emergencia en el sistema carcelario y nombra a Fausto Cobo titular de la SENAI. ¿Fueron correctas estas medidas, como nombrar a Fausto Cobo, un militar retirado, teniendo en cuenta que la formación militar es estrictamente en defensa de la soberanía y defensa territorial? ¿Era Fausto Cobo la persona idónea para este cargo, existiendo muchos criminólogos especializados en nuestro país? ¿Qué acciones debería tomar la SENAI? Sin más preámbulo, le doy el paso a nuestro invitado. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Adelante con su análisis. Muy buenas noches, gracias por la invitación para tratar un tema que es de interés y de preocupación en todos los sectores de nuestra sociedad. Yo he dicho en algún comentario, y esto sin demeritar la calidad que pueda tener coronel retirado Fausto Cobo, pero yo he dicho que la respuesta al problema carcelario va más allá de cambiar a un ex policía por un ex militar. Miren, lo primero que hay que hacer frente a un problema como este, y esto, yo soy enemigo de los trabajos burocráticos, pero tiene que hacerse una aproximación o lo que llaman los entendidos, tiene que hacerse un diagnóstico de la situación carcelaria actual y en función de eso presentar respuestas. A mí me preguntaba un ex alumno y me decía, maestro, ¿cuánto va a costar eso? Le dije, el problema no es lo que va a costar, porque no va a costar, no debiera costar nada, sino hacer un trabajo, como llaman también los entendidos, de reingeniería. En este caso sería una reingeniería del sistema carcelario. Pero para eso lo primero hay que conocer es cuál es la situación real de la cárcel. Y de paso, para no perder la idea, como aprecié ayer,
que decía el señor director nacional del SNAI, seguramente con el mejor de los deseos y buenas intenciones, que estaba pensando en privatizar las cárceles porque un poco dice siguiendo el modelo de Estados Unidos. Pero es que el modelo de Estados Unidos, que más o menos ha durado 20 años la privatización de las cárceles en Estados Unidos, y quienes seguimos de cerca este proceso del sistema carcelario mundial, Estados Unidos, junto con Rusia, son los países que en el mundo tienen la mayor tasa de encarcelamiento. Para tener idea, en el año 1975 Estados Unidos tenía alrededor de 300.000 presos y hoy tiene 2,5 millones. Es decir, todos los presidentes han ido en este proceso de población carcelaria en aumento. Todos. Llámele Obama, llámele Clinton, el último presidente Donald Trump, Bush desde la época del presidente Ronald Reagan, etc. Y claro, han aparecido epígonos de un proceso de encarcelamiento, ex jefe de policía como Branton, alcaldes incluso como el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que tuvo un trabajo importante con el tema de combate a las 5 familias que las desarticula en la mafia en los años 80, 85. Pero el hecho cierto es que la población carcelaria en Estados Unidos aumentó mucho, y ya que este tema se lo mencionó ayer, no se ha insistido, pero el 26 de enero del año 2021, el presidente Biden, en una de sus primeras proclamas, al inicio de su gestión, dice: hay que suprimir este proceso de privatización de las cárceles en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque en 20 años lo que se demostró es que había un nivel de corrupción muy alto entre las que manejan el sistema carcelario privado y las autoridades de esos sectores, llámese gobernadores, etc. Hay un notable criminólogo que falleció, Neil Christie, que tiene un primer libro que se llama Los límites del dolor, son los límites un poco de la pena. Pero luego otro interesante, él hace un trabajo de campo para Naciones Unidas que se llama La industria del control del delito. Este trabajo ya tiene algunos años. Y Neil Christie incluso, él visita las cárceles norteamericanas. Y él aprecia que, claro, la tendencia fue, y eso no es que está malo, a darle mayor seguridad a los custodios de las cárceles. Tanto así que en un momento dado ya ni siquiera hay la confrontación, como hemos visto en muchos enlatados que secuestraban a los guías penitenciarios. No, ya no hay esa posibilidad porque las cárceles con la tecnología moderna automáticamente abren y cierran puertas. Entonces, fácilmente se puede sofocar un motín carcelario. Ya no vemos nosotros motines carcelarios grandes en Estados Unidos. Pues recuerden, la quema de colchones era parte de los motines carcelarios. ¿Y por qué ya no se dan esos motines? Por una razón sencilla, porque ahora tienen, como en los hoteles 5 estrellas, extinguidores, ¿verdad? De candela, de humo, etc. Se descarga agua y se termina un conato de incendio. Y dice incluso Neil Christie que algunas cárceles muy modernas en Estados Unidos parecen verdaderos campos de concentración. ¿Por qué? Porque si sigue la refriega, ya no hay riesgos para los guías penitenciarios. Si sigue la refriega, ¿qué se hace? Se le descarga, aparte de agua, se le descarga gas, ¿ya? Y un gas que es vomitivo y diarreico. Fin de la pelea. Por eso dice, parece un campo de concentración como Auschwitz moderno, que con lo cual termina cualquier levantamiento carcelario. O sea, las cárceles sí se dotaron de mayor seguridad. No conocemos de casos de que, por lo menos en los últimos tiempos ya no, de que se estén fugando de las cárceles, porque tienen un nivel de seguridad muy alto. ¿Por qué entonces el modelo de la privatización en Estados Unidos se va a tener retirada? Primero, porque es una inversión. Hay corporaciones o fundaciones, nadie invierte para perder, es un negocio. Y aquí escuchaba los primeros días que una legisladora dijo: hay que pensar en endurecer las penas, por favor, si ya tenemos penas acumuladas de 40 años. Y alguien vinculado al sistema carcelario dijo: hay que pensar seriamente en construir unas 5 o 6 cárceles más. Que eso es lo que propenden estas corporaciones que invierten dinero
Si viniera una corporación de las que se están quedando sin trabajo en Estados Unidos al Ecuador, ¿alguien cree que van a venir gratis? Por amor a la camiseta o al prójimo. No, es un negocio. Y si vienen, al Estado ecuatoriano le va a costar, porque van a decir, bueno, construyamos más cárceles, ¿verdad? ¿Y quién paga la factura? El Estado ecuatoriano, pues. Y vienen a ganar. Por eso incluso en Estados Unidos se implementaron sistemas de granjas avícolas, es verdad, que le daba posibilidad al interno de trabajar, porque la única cárcel productiva en el tiempo moderno, miren, para tener idea, hay trabajos como lo de Viqué Foucault, vigilar y castigar. Un trabajo también fundamental es de Máximo Pavarini, cárcel y fábrica, y de Ruth Schickenheimer, pena y estructura social. ¿Qué análisis hacen? Para tener idea, en Europa, después de la pena de muerte, dicen, bueno, busquémosles trabajo después del siglo XVIII. Pero ¿qué pasa? El Estado tenía que darles de comer y buscan una vía útil. La vía útil fue que trabajen. Entonces, trabaja el interno, la mujer, los hijos, la familia va a trabajar ahí. La cárcel se vuelve productiva. Pero ¿qué pasa después? Y alguien se pregunta, ¿y por qué dejó el sistema de producir? ¿Por qué? Porque había una mano de obra barata. Y eso creó competencia con la fábrica. Por eso se llama el trabajo de Pavarini, cárcel y fábrica. Se suprime en la fábrica porque hubo una queja pues, de la fábrica formal. Les decía, no podemos competir con un mercado porque es una mano de obra barata. O sea, no es tan sencillo. ¿eh? Las únicas cárceles modernas que iban en la línea de producir eran las cárceles de China comunista hace 18, 20 años, que me llegaba material y alguna invitación para ir a visitar las cárceles. ¿Qué pasó en las cárceles de China comunista? Los tigres asiáticos vieron que había alrededor de 10 millones de presos. Y le dicen los tigres asiáticos a los chinos, que en ese momento eran comunistas, oiga, vean, queremos nosotros invertir. Tanta gente que tiene allí que no trabaja y ustedes tienen que mantenerla. ¿Y qué van a hacer? Vamos a instalar pequeñas fábricas. Y los tigres asiáticos con Japón a la cabeza, esto ustedes lo hace 2 décadas o 3, empiezan a poner pequeñas fábricas y empiezan a maquilar. Si ustedes se dan cuenta ahora, tome su celular y casi todas las piezas del celular más caro, de la computadora más cara, una Mac, lo que fuese, le salen piezas made in China. Maquilan en China, claro, por supuesto. Comenzaron maquilando ropa, zapatos. Las grandes transnacionales le hacemos propaganda gratuita porque ni usted ni a mí nos paga nada, ni Reebok, ni Nike, ni Puma, ni nadie. Claro. Pero vean ustedes, pues, más en China casi todo, algunos más en Filipinas, más en Singapur. ¿Por qué? Porque había una mano de obra barata y van los tigres. Y también los norteamericanos se dan cuenta de esa posibilidad, por eso la IBM va a maquilar. Y iba bien, ya hacían partes de computadoras enteras. ¿En qué momento tienen problemas la cárcel de China comunista? Cuando se les ocurre a los tigres asiáticos poner ensambladoras de carros, con carros hace 20 años que iban a salir a $3,000, $4,000. Ahí hay una queja mundial de la industria automotriz, desde la norteamericana de Detroit hasta la europea, la alemana, la BMW, y en ese tiempo ya la Porsche, la Mercedes-Benz, las grandes fábricas europeas, Francia, España, Italia, claro, reclaman porque era una competencia terrible con una mano de obra que iba a permitir, aunque no fueran de gran calidad, maquilar vehículos. Entonces, no es tan sencillo. ¿Quién va a venir al Ecuador a invertir? Nadie va a invertir gratis. Ahora, desde ya les digo algo, ¿eh? Porque alguien podría pensar, yo siempre, y creo con ustedes haber comentado en una ocasión, yo soy un crítico constructivo. Alguien dice que no le gusta, yo digo, diga por qué no le gusta y proponga algo a cambio. A ver, alguna vez la cárcel ecuatoriana ha sido, si ustedes quieren, en términos modernos, autosustentable. Hoy hablan de ejercicio de emprendimiento. La cárcel de Guayaquil, que hoy tienen, ni quieren decir la cantidad, 18,000 presos de los 38,000. La cárcel de Guayaquil alguna vez sí fue productiva. Los internos tenían chance de trabajo. Yo recuerdo, era un abogado muy joven, estoy hablando por lo menos de 40 años atrás. ¿Y ahí qué se producía? Había una fábrica de escobas
una pequeña fábrica de muebles y había una fábrica de baldosas. Claro, la empresa privada, que esa es una idea que se podría tomar ahora, fue a invertir. Y entonces, en la penitenciaría del litoral, Guayaquil, hay unos galpones enormes de hormigón, ahí están las construcciones que dejaron los inversionistas. Entonces, los internos, con una población carcelaria menor, tenían capacidad de trabajo. Y si ustedes van a preguntar, ¿y qué pasó después? La corrupción. Directores de las cárceles comenzaron a decirle a los empresarios, ustedes están ganando bastante dinerito, compartamos. Digo, no señor, pues nosotros hemos dejado de invertir en otro lado, venimos a ayudarlos a ustedes, ponemos recursos y ustedes quieren que compartamos la ganancia. No señor, yo me voy con mi fábrica a otro lado. Ahí están los galpones botados. ¿Por qué? Porque hay una corrupción lamentablemente sistémica de antes y de ahora, y ojalá que no sea para después. Entonces, he escuchado incluso algún antropólogo que sabe bastante del tema carcelario. De esta semana lo he escuchado en una intervención, y él dice que este emprendimiento ya lo hubo en La Tacunga y en Ambato. O sea, empezaron a trabajar. Pueden hacer muchas cosas. Ellos pueden abrir sastrería, peluquería, que además aprenden una actividad y ganan algún dinerito, la litografía, etcétera. Comenzaron a trabajar en La Tacunga y en Ambato y hoy esos talleres están cerrados. Habría que averiguar por qué. Entonces, si hay respuesta, pues claro que hay respuesta. Ahora veamos. Tenemos que empezar por mirar cuántos internos hay en la cárcel ecuatoriana. En cifra de esta semana, se dice que hay 38.917 internos. El hacinamiento carcelario son cifras tiene como fuente el SNAI. El hacinamiento carcelario es del 36%. Es un primer problema. Cuando nosotros estudiamos en criminología, variables explicativas o factores desencadenantes que permitan explicar un fenómeno criminal, tenemos que ir buscando las causas. Una primera situación es la sobrepoblación carcelaria, que tiene problemas de habitabilidad, que tiene problemas de que no hay medicina, no hay médicos. ¿Cuántos psicólogos? Eso no lo quieren decir, hay para una cárcel como 18.000 presos. ¿Cuántos psiquiatras? ¿Cuánta medicina? No tienen un dispensario médico, es terrible. Entonces, la sobrepoblación carcelaria trae ese problema de hacinamiento, promiscuidad, habitabilidad muy limitada. Además que en el rango de alimentación, se dice que habría que verificar, no quieren decir la cifra. Él he escuchado que son $2.50 por interno por día. En otro momento he escuchado que son algo más de $3. Ustedes piensen, una población carcelaria que llega casi a 40.000 presos. Si van rebanando de esos $3, $1 son casi $40.000 diarios. Al mes, $1.200.000 solamente en el tema de comida. Por eso es que Neil Christie hablaba de la industria del control del delito. Y por eso es que la están cerrando en Estados Unidos, porque hay un nivel de corrupción que también están coludidos los que invierten, porque nadie invierte para perder, y los administradores de ese sector de la cárcel. Entonces, escuché decir, o sea, a ver, no es el tema central, pero ¿qué pasa con los indicadores de la cárcel? Los indicadores de la cárcel de esta semana dicen que por delitos de drogas hay un 29% de personas privadas de libertad. Por delito contra la propiedad un 26%. Por violencia sexual un 15%. Por juicios de alimentos, es un país pobre, pues gente que no puede pagar, otros que no quieren, miserables que no quieren, pues te preso. Otros que no pueden pagar. Hay un 13% de personas presas por temas de no poder pagar alimentos. Asesinatos, hay un 12%. Delincuencia organizada, apenas un 5%. En el tema del asesinato hay una lectura interesante. Aquí en Guayaquil sabemos que con los asesinatos de todos los días, ya son más de 300 muertos. Probablemente entonces hay una cifra negra de criminalidad que no llega a la cárcel. ¿Ya? Ahora, cuando hemos hablado, porque hay que traer, a ver, dentro de la cárcel, a más de la sobrepoblación, ¿cuántos guías hacen el trabajo de vigilancia?
y en las condiciones que lo hacen, sin un arma para poder defenderse. Y los guías tienen que salir corriendo. O aceptan las reglas de juego que imponen los presos o tienen hartos problemas los guías. En el caso de una directora de la cárcel de Guayaquil, hizo un operativo en la época que vivía el cubano, al cual después le cortan la cabeza y lo utilizan como balón para jugar pelota en el patio. Hace un operativo cuando esta socióloga, que yo conocía por alguna conferencia, estaba frente a la cárcel como directora encargada. Se decomisan 3, 4 kilos de cocaína. Y el cubano va y le reclama, señora, han hecho mal en meterse con esta mercadería. Yo soy la directora. Señora, tiene que devolverla. ¿Cómo voy a devolver yo droga? Eso no depende de mí. ¿Qué pasó con la directora de la cárcel de Guayaquil? Llegando a la casa, la barrajaron a tiros, la mataron 5 o 6 tiros. Hasta ahora nadie se preocupó y quedó muerto. Entonces, hay un nivel también de preocupación, por supuesto, inseguridad para quienes están en la cárcel, frente a la cárcel. ¿Qué dicen las medias internacionales? Tiene que haber un guía por cada 10 internos. Yo no sé si el coronel Cobos no hace bien las cuentas o le dan mal apoyo. Esto significa, si hay en este momento 38.000 presos, tendría que haber 3.800 guías, ¿verdad? Pero por 2 turnos, pues. No pueden estar 24 horas, son 7.600 guías. Se dice que hay como 1.400, en otras cifras ponen que hay 1.654, no sé. Pero en todo caso hay un desfase enorme. Por eso es que en la cárcel de Túric era en la última masacre y en la de febrero, un guía para 90 internos. En otros momentos es 1 para 40. Hay un desfase terrible. ¿Qué hay dentro de la cárcel? Fuera de la cárcel, ¿cuál está? El problema latente del tráfico de drogas, que de alguna manera se refleja en que el 29% están por tráfico, por delitos de drogas. Que ojo, cuando no están en los indicadores de ahora, en otros indicadores, se dice que de ese porcentaje o población carcelaria por tema de drogas, apenas un 10% son de verdaderos traficantes de drogas. La mayoría, además, la población joven que está presa por temas de drogas es muy alta. Y aquí esa tabla sirve para nada. Porque no es que van a dar un droga dependiente pesando cuánto tiene. A ver, no, deme un poquito menos porque después la policía me detiene. No. Además, de acuerdo con la Constitución del 364, el problema de drogadicción o dependencia de la droga es un problema de salud pública. Y la Constitución dice que no se puede criminalizar a un consumidor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la pequeña gran diferencia entre una persona que tiene recursos porque se termina fumando el recurso de la familia y el que no tiene recursos? El que tiene recursos va de a poco fumándose el negocio. El que no tiene, de entrada, ¿qué pasa? Se convierte en un microtraficante. El microtraficante que además es dependiente. Es un círculo infernal. Claro, el que tiene recursos tiene ese beneficio, se va consumiendo lo que tiene el padre hasta que un día pues ya no hay recursos y también tiene que dedicarse al tráfico. Ese es el círculo infernal del tema del microtráfico de drogas. Pero el tráfico de drogas, cada día ya ni nos asustamos. 1 tonelada de cocaína, 2 toneladas. Hace 3 semanas debuta el presidente Lazo, ¿verdad? Y en Guayaquil 8 toneladas de cocaína. Y los grandes traficantes le sacan la lengua. Y a Turquía, como Día del Padre, Turquía que no necesitaba ni nuestra droga porque ellos trafican con hachís, con heroína. A Turquía, Ecuador le envió 6 toneladas de cocaína. 128.4 toneladas el año anterior y hoy creo que vamos a romper nuestro punto de récord. ¿Eso qué significa? Apenas el 15% de la droga que se fue. O sea, se han ido 800 toneladas por Ecuador. Es el principal exportador de cocaína en América Latina, porque 1 tonelada de cocaína cuesta en Europa 50 millones de dólares, ahora de 60 millones de dólares. Es la segunda economía mundial subterránea, mueve más de 500.000 millones de dólares por año. O sea, ¿eso qué genera? Delincuencia organizada. Por eso, estas disputas
dentro de la cárcel son un reflejo del problema que está fuera de la cárcel, que es una incontrolable envío de drogas que motiva además la disputa de carteles. Pues, en Mancha, penosamente, Manaví, tierra de mis ancestros, 4 carteles manejan el tema, se dan balas y sale muchísima droga. Ahí digo solamente porque hay que ser propositivo. ¿Qué hay que hacer? Escanear toda la carga. Escanear toda la carga. ¿Por qué? Porque la policía ahora dice que apenas puede escanear el 10% de la carga. No sé si la verdad, dicen que en Pozoras es el sitio donde sale menos droga, el puerto más profunda, porque se dice que es escaneada, tiene equipo de tecnología moderna. Sí, probablemente si no sabe la droga de ahí, pero puede ser contaminado en alta mar los contenedores. Entonces, eso es otro problema, más complejo. Entonces, la solución ahí es que hay que escanear. Ya lo dijo la Comandancia General de la Policía. Debemos escanear toda la carga. Sí, ese es un buen punto. Ese es un plan de política criminal racional. ¿Cuánto cuesta? Señores, si a los exportadores, a los cuales le contaminan la carga, ellos pueden hacer un fondo común, ¿para qué? Para comprar los escáneres que sean necesarios y se puede escanear la carga. Así tienen menos riesgo. ¿Qué es lo que se puede conseguir como tema de política criminal interesante, muy positiva? Que los dueños de la droga busquen otro lugar para mantenerla, que no sea Ecuador. Pues. Ese problema de la violencia carcelaria, los gatillos fáciles están a la orden, la cantidad de sicarios están a la orden. Entonces, hay una delincuencia organizada que proviene de este tipo de delitos que se va a la cárcel. En la cárcel que hay tráfico de drogas, tráfico de armas. Ya se encontró hace una semana hasta no solo un pequeño arsenal con rifles de asalto, sino la posibilidad de poder producir armas con pequeños talleres dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque no hay control. Entonces, a ver, tiene que haber un plan de política criminal racional, tiene que ver con lo que tiene que hacer. Por eso yo les envío un material, lo estoy compartiendo también con un colectivo que me ha invitado a trabajar. Le he dicho, bueno, yo he diseñado 3 ejes, ¿ya?, para poder acometer con respuesta que sean creíbles, que respondan a nuestra realidad y que no signifiquen una gran inversión de dinero. Yo escuché por allí que decía el coronel Cobos que van a poner como a 7,000 personas en libertad, y él dijo el otro día, y es un tema que no hay que perder de vista. ¿Será verdad? No lo sé yo, porque esos indicadores no se ponen a la luz. ¿Será verdad que hay en la cárcel personas, que habla de por miles, que han cumplido la pena y que no recuperan la libertad? Eso no lo sé. Pero eso es tarea del Consejo de la Judicatura. Por eso yo hablo de un trípode. Veamos el Ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer lo primero? La propuesta que hay que escanear la carga, toda la carga en los puertos y aeropuertos. Eso va a bajar el nivel de criminalidad. 2, las cárceles tienen que ser proveídas de los guías de acuerdo con estándares internacionales y en condiciones de alguna seguridad para los guías que prestan servicio. Los operativos que hace la policía tienen que ser sostenidos sin previo aviso, y está bien que se hagan y de manera permanente. Habría que ver cómo se está manejando en el sistema carcelario ecuatoriano una especie de economato, porque eso también es un gran negocio. Los internos ya no pueden llevarle a la familia ni comidita, ni un arrocito, nada. Tienen que comprar el economato. Hay que calcular cuánto cuesta el economato, quiénes son los dueños del economato dentro del sistema carcelario ecuatoriano. Ese es un gran negocio también, ¿verdad? Si usted piensa que la cárcel, cuando solamente tenía 8,000, solamente entre comillas 8,000 presos, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, perdón, no La Roca, la cárcel regional, hoy tiene más, pero con 8,000 presos, para entrar trago, entrar droga, entrar teléfonos celulares, prostitutas, lo que fuese. Si usted piensa en un promedio de $100 por interno de soborno, haga el cálculo por 8,000. Es una cantidad descomunal. Entonces, tiene que ser mejorado el nivel de control interno, pero por supuesto que sí. Ahora, yo he sugerido al Ejecutivo que tiene que hacer
mirar los presos que tengan una pena que no pase de 5 años. Pueden ser los que no sean reincidentes, primarios. Allí puede surgir un indulto presidencial. Yo no sé por qué al coronel Cobo no le gustó la idea del indulto presidencial. El indulto es igual a perdón. Pues. Eso depende del presidente Lazo. Yo no sé si él tiene o no tiene asesores. ¿Cuántos días cuesta hacer un decreto? El decreto lo puede hacer en 1 hora. Pedir las listas, a ver, ¿cuántos hay aquí? Se piensa que estimativamente pueden ser no menos de 5.000 presos. Darle la oportunidad a esos presos de que puedan recuperar la libertad le baja un poco la carga del hacinamiento carcelario. 2, hay convenios de repatriación. Son más de 1.000 los presos extranjeros que están en cárceles ecuatorianas. Si ya están cumpliendo la pena, tiene que hacerse efectivo el convenio de repatriación. La mayoría son colombianos, de paso, ahora también hay venezolanos. Miren, las personas que están con enfermedades terminales, esas personas tienen que recibir un indulto y están cumpliendo la pena, un indulto humanitario, pero por supuesto, miren, esta propuesta de un indulto humanitario, hay un proyecto de Código Penal de mi autoría de 1995. Y para no tener que ir a la asamblea, porque ya no sabemos ni para qué sirve la asamblea. Yo creo que si la asamblea desaparece, no pierde nada el país, se ahorra recursos, sinceramente. Sí. Preguntemos para qué sirve. La señora Yuri quiere comprar 6 carros en $360,000. La otra dice que vayan a robar bien. Esa es una asamblea desprestigiada, que no dice nada. Entonces, a ver, tiene que hacer algo desde el Ejecutivo. Hay esta idea. En el proyecto de mi autoría estaba previsto la posibilidad de que los enfermos en fase terminal, mediante una resolución judicial, con el dictamen de médicos forenses del Estado, determinen que están en esa afectación terminal y estas personas podrían recuperar, declarar extinguida la pretensión punitiva. Es decir, no solamente para los enfermos en fase terminal que estén cumpliendo ya una pena en firme, al que se está muriendo, que vaya a morir con dignidad a su casa, si es que tiene dignidad en la casa. Pues bien, veamos desde la función legislativa. Miren, antes del COI del 2014, el sistema de la prelibertad y de la libertad anticipada era menos riguroso que el sistema actual. Porque ahora se requiere el 60% y el 80% de cumplimiento efectivo. Yo no entiendo por qué. Si la Constitución dice que cualquier propuesta tiene que ser progresiva, ¿qué es lo progresivo? Lo que es a favor, pues, y no regresiva. Y esa propuesta en el Código Orgánico Integral Penal fue regresiva. Es inconstitucional porque veo el artículo 11 de la Constitución. Entonces, tendrían que volver al sistema anterior. Uno de los temas centrales que es materia de discusión es el tema del abuso con la prisión preventiva. El abuso con la prisión preventiva, ¿por qué? Porque en el Ecuador se permite la prisión preventiva cuando la pena mínima sea de 1 año. Pero eso estaba bien cuando yo era estudiante o abogado graduado hace 40 y más años, donde la pena más alta era de hasta 16 años. Pero hoy que hay penas acumuladas de hasta 40 años, no es proporcional la privación de la libertad. Porque se dice que debía ser, como dice el profesor Ferrayoli, el último, él habla, es el padre de garantismo penal, mínima intervención penal. Como dice Ferrayoli, la última ratio. O como dice el mismo Juan Busto, decía, Juan falleció, la extrema ratio. La cárcel debe ser la extrema razón. Y cuando estamos pensando en el sistema penal, estamos pensando no solamente en el Código Penal que tiene X pena. Parte del sistema penal es el sistema procesal penal. Por eso, mi amigo, el gran jurista argentino, magistrado de la Corte Interamericana,
Dice que el sistema penal debe ser un mecanismo de contención. ¿Para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. ¿Qué es lo que yo propongo? El Código Orgánico Integral Penal tiene que ser reformado de manera que la prisión preventiva se dicte en delitos cuya pena mínima sea, estoy pensando en dos rangos, 4 años, 5 años, cualquiera de los dos. En Perú, la prisión preventiva tiene que tener como presupuesto un delito cuya pena mínima sea de 4 años. En España, una pena mínima de 6 años. Y como yo digo, no se cae el piso ni se rompe la baldosa. De esa manera, la prisión preventiva queda reservada para delitos que comporten cierta gravedad. Si eso se aplicara, las personas que están en prisión preventiva, en rangos cuya pena, por ejemplo, no fuese de hasta 4 años, recuperarían inmediatamente la libertad. Pero por supuesto que sí. En el Código de Procedimiento Penal del año 2000, ese Código de Procedimiento Penal fue trabajado por Walter Guerrero Vivanco, el proyecto, expresidente de la Corte Suprema, catedrático emérito de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Quito, Edmundo Durán Díaz, ex fiscal general, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica, y el tercero de los mohicanos, como digo yo afectuosamente, era Alfonso Zambrano Pasquel. Ahí había una institución que era la suspensión del proceso a prueba, que no es lo mismo que la suspensión condicional de la pena. Porque para llegar a la suspensión condicional de la pena tiene que terminar el proceso penal y ahí le dicen, oiga, lo dejamos con tarjeta amarilla. No, la suspensión condicional del proceso podríamos discutir en delitos de hasta 5 años, podría ser de hasta 10 años, donde le dicen, señor, por primera ocasión, usted se queda con el proceso en suspenso. Si no hay motivo, no hay otro delito, entonces, cuando venza el tiempo, el plazo, se declara extinguida la acción penal. Si hay la comisión de otro delito, se lo persigue por el nuevo delito y por el delito anterior. Ese es un mecanismo interesante. Me escuchaba Alberto Binder, notable jurista argentino, que hablaba de que no se está utilizando en los países que lo tienen. En Ecuador desapareció con el Código Orgánico Integral del 2014 la suspensión del proceso a prueba. Hace un momento mencionaba yo un anteproyecto del Código Penal de 1995. Para quien lo quiera revisarte en mi página web, en el artículo 93, numeral 5, yo preveía en ese proyecto que enfermo en fase terminal, el juez, previo dictamen, declaraba extinguida la acción penal y se iba a morir a la casa. Ahora, en este trípode, ¿qué debe hacer la función judicial? Ya hablamos de la función ejecutiva, hemos planteado la función legislativa, lo mínimo que debiera hacer. Y en el tema de la función legislativa, miren, una persona de la tercera edad tiene derecho al arresto domiciliario mientras dura la prisión preventiva, por una concepción que se llama de derecho penal humanitario, por la vulnerabilidad, porque la Constitución considera que son personas de mayor vulnerabilidad en función de la edad. Pero ojo, pensemos que una persona a los 66 años le imputan la comisión de un delito y va en arresto domiciliario por la edad. ¿Qué pasa? Pasan 2 años o 3 años. Pensemos que ha durado 3 años el proceso y hay una condena en firme. Ya tendría 69 años, pero no hay, como llaman en Colombia, pena por casa, sino que se va a la cárcel. Está más viejo, es más vulnerable, está más deteriorado, pero el sistema ecuatoriano no prevé que vaya a cumplir mayor que lo que estaba cuando estaba en prisión preventiva, vaya a cumplir la pena en su casa. Eso es una concepción humanitaria. Y esto estaba en la Constitución de 1998. ¿Qué decía ahí? Y lo dice ahora la Constitución. La privación de la libertad, que significa prisión preventiva y cumplimiento de pena, deberá acudir a mecanismos sustitutivos. Y un sustitutivo es el cumplimiento domiciliario
incluso de una condena. Eso no hay en Ecuador. Y eso se han olvidado también en asamblea. Y veamos lo del Poder Judicial. ¿Qué tendría que hacer? Primero, hay jueces en el Ecuador de garantías penitenciarias. Así le han puesto de garantías penitenciarias. Pero la queja es más de una persona. No digo que sean todos, pero no hacen viable, por ejemplo, habría que ver, uno, cuántas personas ya han cumplido la pena. Ahí sí tiene que hacerse una auditoría. A ver, están todos registrados, ya ahora sí hay registro informatizado. ¿Cuántos han cumplido la pena? Tiene que disponerse de inmediato la libertad. O tendría que proponer un habeas corpus correctivo, masivo, para los presos que ya cumplieron la pena. Pero eso estaría el Consejo de la Judicatura. El Consejo, y sobre esto, ¿yo qué sostengo? Los beneficios son un derecho de la persona privada de la libertad. No son una facultad que esté librada al ejercicio discrecional del juez, porque en ese momento el problema, no digo todos los jueces, pero hay personas que se quejan y dicen, yo no tengo recursos, el juez de ejecución penitenciaria no quiere atender, nos manda a dar la vuelta, venga mañana, venga pasado, hasta que alguien aparezca y pague. Allí sí tendría que ser muy celoso el Consejo de la Judicatura. A ver, ¿cuántas personas han cumplido la pena? ¿Por qué no los ponen libres? Para eso también debe trabajar la Defensoría Pública, por supuesto que sí. Dos, mirar en qué jueces no otorgan los beneficios de excarcelación. La pena no pasa de 5 años. ¿Y por qué no le dan el arresto domiciliario a una persona, por ejemplo, de la tercera edad? Hay personas de la tercera edad que están en la cárcel. O en el caso de una persona con discapacidad. Hay sectores vulnerables, pero claro, a veces le dan ese beneficio a alguna persona que tiene poder. Y menciono un caso, cuando al ex capitán del ejército, que era un gran emisario de la droga que se venía de Colombia, pasaba por Ecuador en camiones del ejército y iba para México, al cartel de Sinaloa. El capitán Telmo Castro, él tenía medidas sustitutivas, él gozaba de libertad. Lo vuelven a meter preso. ¿Cuándo? Cuando hubo una queja, ¿cómo que este señor está condenado por tráfico de droga y está con sustitutivo? Allí lo detienen, él va a la cárcel y después el cubano es el que maneja la cárcel ecuatoriana y después de él viene Rasquiña. Pero, claro, el capitán Telmo Castro, que empezó a manejar el sistema carcelario del tráfico de droga dentro de la cárcel para proyectar hacia afuera, porque se organizan así esos delincuentes organizados, a la final lo pusieron a puñalar a los presos, dejan entrar posiblemente guía a otros internos, finalmente lo matan. Pero, o en un momento dado, procedimiento abreviado, justicia penal negociada. A veces son muy prolijos jueces y fiscales. Claro, pero era el caso, por ejemplo, de la mujer o conviviente de Gerald, que decía que quería ser el Pablo Escobar ecuatoriano. Allí los jueces son muy solícitos, los fiscales también. Hasta un habeas corpus le dio una sala de la corte. Y uno de los jueces, sí, ya se pasó de rebruto, tenía $100,000 en la casa, lo metieron preso. Entonces, son realidades. Allí sí tiene que actuar el Consejo de la Judicatura. ¿Sabes? ¿Quiénes no están cumpliendo con estos sustitutivos? ¿Quiénes no cumplen con ponerlos en libertad? Como igualmente, en qué casos los jueces deliberadamente incurren en actos de nulidad. Y hay escándalos por los casos de nulidad. Esos casos deben ser calificados de error inexcusable y esos malos funcionarios tienen que ser destituidos y tendrían que ser procesados penalmente. Más allá de esto, las sentencias que se pueden jugar fraudulentamente. Pero esa es tarea de control, de vigilancia, ¿de qué? Del Consejo de la Judicatura. Allí están más o menos bosquejados, yo diría, los 3 segmentos que son importantes en una propuesta que tiene que ver con el mejoramiento del sistema carcelario. No hay fórmulas mágicas, no las hay. Lo que hemos comentado en este momento, ¿hemos pensado en inversión de dinero? No, nada. Por eso hablé yo de una reingeniería penitenciaria, porque
En el ámbito criminológico podemos estudiar los factores encadenantes de criminalidad. Y la política criminal nos sirve ¿para qué? Para encontrar respuestas. Porque la política criminal es parte de la política del Estado. Y por eso yo hablo de que no hay una política criminal penitenciaria. Si el gobierno no tiene buenos asesores, pregunte. Hay un colectivo que está armándose en Quito, donde se ha convocado hasta el presidente de la Corte Suprema, el Consejo de la Judicatura, la ministra de Gobierno, alguien de la Fiscalía General, de la Defensoría Pública, de la Asamblea, para tratar de hacer un colectivo para que emita algún criterio o pronunciamiento. Como yo digo, usted puede hacer primero un diagnóstico de la situación. En función del diagnóstico, usted puede tener un pronóstico, qué es lo que va a seguir pasando. Pero la política criminal le sirve para eso. Si nosotros retomamos algunas ideas, el tema del indulto presidencial, los ciudadanos de extranjeros que tienen que irse a su país de origen, los enfermos en fase terminal, las personas de la tercera edad que están cumpliendo condena. Si usted hace la suma, si se reforma el Código Orgánico Integral Penal para que la prisión preventiva se aplique en delitos que tengan como pena mínima 4 años o 5, con estos componentes, ahí sí pueden salir entre 7.000 y 10.000 personas de la cárcel ecuatoriana, con lo cual sería menor el hacinamiento carcelario. La idea no es más cárcel, debe haber menos cárceles. Ya, sí, no vamos a suprimir las que están. Si ustedes preguntan, entonces, ¿para qué debe servir la cárcel? La tendencia es que la cárcel debe servir para los casos más graves. Ese es el punto. Miren, Dinamarca, me contaba mi amigo, el doctor José Sáez Capel, presidente de la Corte de Buenos Aires, Dinamarca tiene un rango de 5.000 presos. No va más. Yo le decía a Pepe, ¿y qué pasa si hay otras personas que tienen que ir a la cárcel? Bueno, esto es como el que pierde el avión, lo ponen en lista de espera. No puede ser claro, a usted le toca después de tal época. Pero la cárcel es el último recurso, no el primero. Y yo le pregunto a Pepe, ¿y de qué se quejan los presos? A veces que la comida no está bien, a veces que el internet no está operativo. Bueno, ahora la ventaja es que hay muchas bibliotecas virtuales, no es necesario los libros en formato físico, de manera que con una banda que sirva para internet podemos tener acceso a comunicación digital. Pero si no es esta reingeniería, después de 6 meses o de 1 año, volveremos a la carga. Y hay que recordar que nunca antes ha habido el nivel de violencia dentro de la cárcel. Este año significan más de 100 personas que han sido asesinadas por esta disputa entre bandas. Un profesor, hace años, cuando los internos de la cárcel se amotinaban, estaban siempre haciendo un pliego de requerimientos o de mejoras. Les hago una pregunta. ¿Ustedes han visto algún pliego de peticiones de los internos de la cárcel? Ni uno. No. La disputa es por poder. Y un profesor mexicano con el que yo participaba hace menos de 2 meses, después de lo de febrero, él dijo, es que en la cárcel ecuatoriana está gente vinculada al cartel de Sinaloa. Y dijo él, por el doctor Zambrano, y el cartel Jalisco Nueva Generación es más violento que el cartel de Sinaloa. Y aquí se identifican con el cartel Jalisco Nueva Generación. O sea, matan a uno y mañana habrá otro Raquiña y habrá otro Lagarto. Es decir, la violencia carcelaria no va a bajar mientras no haya un trabajo serio. A ver, ¿qué pasa? Están identificados, dice el director del SNAI, aquellos cabecillas que además son los más violentos. Y he escuchado que dice que los más violentos no llegan sino a y puede ser que un 10%. O sea, 3.000 de 36.000, 38.000. Pero si identifican a los cabecillas, el régimen penitenciario tiene un sistema incluso de máxima seguridad. La máxima seguridad debe ser para aquellos internos de alta peligrosidad que además sean los cabecillas de las organizaciones criminales dentro de la cárcel. Porque dentro de la cárcel, además de
el tráfico interno de drogas, de armas, de licor, de teléfono, de prostitutas y demás, es extrapolada esa organización criminal al exterior de la cárcel. Por eso, ¿qué pasó con el caso de Efraín Ruales? Dentro de la cárcel se contrataron sicarios. O sea, se contrata gente para que mate afuera. Ahí están personas capaces de tener buen enganche para llegar a cometer delitos fuera de la cárcel. Si no hay un estudio serio, objetivo, y cuya reginería no le cueste al Estado, no hemos hablado de un solo centavo, nada. Pero si no hay estrategias, si no hay respuestas racionales, creíbles y aplicables, volveremos después de 6 meses o de un año, ¿verdad?, a conversar sobre lo mismo con 150 o 200 muertos por enfrentamientos internos. Creo que ha sido un tiempo bastante bien ocupado. ¿Tienen alguna inquietud? Podemos conversarla, no hay ningún problema, Jorge Iván o Anderson. Sí, buenas noches, doctor, y buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando, nos está viendo por la página de Mag Anderson Crespo en el programa de frente. Doctor, usted manifestaba y nos decía que la cárcel solo debe ser para casos extremos, ¿verdad? ¿Cómo cuáles serían estos casos? Ya que si bien, no sé si es nuestra idiosincrasia o a veces nos pone este populismo, que a veces cuando son épocas de elecciones nos dicen, los políticos dicen, no, vamos a endurecer las penas. ¿Por qué? Porque antes habían penas más duras y no había tanta delincuencia como ahora, doctor. Entonces, ¿cuáles serían estos casos? ¿Cuáles serían estas excepciones que las personas deberían estar en las cárceles? Si ahora tenemos penas acumuladas hasta 40 años, asesinato, violación, un delito que tienen penas que pueden llegar a 26 años y ya puede ser incluso agravada por ciertas circunstancias de agravamiento, específicamente en esos casos. Bueno, los casos más graves podrían ser aquellos que pasen podría ser que pasen de 10 años. Es una idea. A mí no me quepa duda que casos graves son los casos relacionados con los delitos sexuales reales, como los de violación. Como casos graves pueden ser los de pornografía infantil, casos graves pueden ser incluso los de coyoterismo. ¿Cuánta gente hoy aparece una pobre señora que se asfixió en un camión que quería llegar a Estados Unidos? Es decir, no estamos como que mirando para otro lado, pero el coyoterismo es un tema sumamente grave, es una forma de delincuencia también organizada, porque salen de aquí, van para México, van en barco, van en carro, y como pasa en Estados Unidos. Los casos de asesinatos. Yo, en lo personal, y están mis trabajos publicados, he sostenido mucho tiempo que la única salida racional al tráfico de drogas ilegales es la legalización. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque de 500.000 millones de dólares más o menos que se mueve por año, el 80% se lava en la banca del primer mundo. Entonces, ¿qué pasaría si se le saca de las venas económicas del primer mundo 400.000 millones de dólares? No sé si puede quebrar la economía mundial, así que eso no es posible, pero es una propuesta que le hemos discutido y eso es lo que hace incluso que a mí se me convoque a temas para coloco sobre el tema de la legalización de la droga. Estados Unidos, en 1919, y era por movimiento de mujeres, llegó mediante una enmienda a prohibir el alcohol. Es la única enmienda en Estados Unidos que después es revisada. ¿Cuántos años duró la prohibición del alcohol? Duró 14 años. En 1933, ante el crecimiento de la mafia ítalo-norteamericana, dijeron, ¿qué hacemos? Se nos ha ido la mano, legalicemos el alcohol. ¿Por qué? Porque ahí hay dos posibilidades. Primero, ahí se hablaba ya del control de calidad, porque sí, la gente se muere por el consumo excesivo del alcohol y por la toxicidad del producto. Entonces vamos a controlar que haya estándares de calidad y el Estado le va a aplicar un tributo, de manera que también el Estado se va a beneficiar. Es el único caso donde después de 14 años se revé una enmienda. Ni en el caso de las armas. ¿Por qué Estados Unidos no puede tener un mejor control de armas? Está la segunda enmienda. La segunda enmienda garantiza el derecho de ciudadanos norteamericanos a tener armas. A veces se ha dicho que es para su seguridad personal, su propiedad y familia. No, es para que si la población tiene armas y aportarlas. Por eso usted ve
En Estados Unidos la gente sale con su arma, con una K-47, con una metralla. ¿Por qué la segunda enmienda nunca ha sido tocada? Esto es como yo le digo a mis alumnos, los 10 mandamientos. A ver, ¿quién va a borrar honrar padre y madre? Nadie. ¿Por qué la segunda enmienda se mantiene así intangible? Porque el criterio de los padres, los fundadores de ese sí, un gran país de Estados Unidos, no quepa duda, fue que si un pueblo está armado, jamás va a haber la posibilidad de una dictadura militar. No, porque el pueblo tiene armas. Jamás va a haber la posibilidad, porque Estados Unidos, que fue colonia de Gran Bretaña, jamás hay la posibilidad de una ocupación de un país extranjero. Esa es la razón de la segunda enmienda y por eso se mantiene. Estados Unidos no toca ninguna enmienda. Entonces, en el tema de las drogas, hoy ahora hablan de que la marihuana, dicen que efecto, ya dicen que tiene efecto recreativo, no sé si van a ver los marihuanómanos al Pato Donald, o a la pequeña Lulú, no sé, pero recreativo eso. De los 50 y pico estados de la Unión, como 30 tienen legalizada la marihuana. La cocaína no, porque ellos no pueden, no hay una tierra fértil en Estados Unidos para sembrar hojas de coca, si no ya la tuvieran. La marihuana sí, eso sí la pueden tener. Alguna vez en Medellín, yo veía, son medio de broma, un pequeño chiste de un niño que le preguntaba al abuelito, oye abuelito, ¿y cuándo los norteamericanos van a legalizar la cocaína? Y el abuelito le contestaba, mijito, el día que la produzcan. Ellos no pueden producir. Entonces, ahí está el síndrome de la prohibición. Y además que es un gran negocio, por supuesto que sí. Entonces, mientras el tráfico de drogas siga siendo delito, sí, tiene que ser combatido severamente. Ahí no va a haber ni capitán Telmo Castro, ni la hija, ni la mujer de Gerald, no. ¿Por qué? Porque además los capos que caen son muy pocos y el sistema allí se vuelve poroso. Cuando cae algún capo, por desgracia para el capo, termina fugándose. Pues. Hace muchos años había un delincuente colombiano dedicado al tráfico de drogas, cuyo sobrenombre era el Alacrán. El Alacrán, la organización llegó acá, vinieron juristas colombianos que querían verificar si en realidad el alacrán que se había caído en ese tiempo era poco. Bueno, era mucho para la época, hace más de 25 años. 300 kilos de cocaína. En realidad el alacrán tenía los 300 kilos o había nomás entregado 100 y se había quedado con 200. No, eran 300 kilos. El tercer colombiano le dio protección. Y como no podían aquí sobornar jueces y fiscales, en esa época armaron un levantamiento carcelario. En esa época había levantamiento carcelario. Los guías se amotinaban. ¿Por qué? Porque no les pagaban. ¿Y qué pasó? Se fugó el alacrán con 2 o 3 guías penitenciarios. Lo llevaron hasta Colombia y se quedaron trabajando seguramente con los carteles allí. Esa es la historia un poco de algún narco, sí. A ellos, sin contemplaciones, sí, la ley debe ser muy severa, sin duda, pero por eso los casos más graves. Pero los otros, hay que pensar en una salida que no signifique la cárcel. Y la cárcel puede empezar a ser productiva, sí, habría que convocar una cárcel tan grande como la de Guayaquil. Antiguamente había unos llamados patronatos, todavía los utilizan en Argentina. Tal vez el municipio podría liderar la creación de un patronato convocando a la empresa privada, me estoy refiriendo para el caso de Guayaquil, lo pueden repetir en Quito, en Ambato, en Puerto Viejo, en Manta, para que la empresa privada pueda dar la posibilidad de dar trabajo dentro de la cárcel. La cárcel de Guayaquil tiene una extensión de hectáreas gigante, que es muy poco utilizada. Hay que buscarle salidas reales que no le cuesten al sistema y menos al Ecuador. Un poco va por allí la idea por Iván y Anderson. Doctor, por aquí mismo, para no irnos desviando un poco el tema, Iris Romero me está escribiendo por WhatsApp, un saludo Iris, y me pregunta, dice, hágale esta consulta al doctor, a ver, en los casos de violaciones, ¿los violadores deberían salir de la cárcel o se deberían de mantener de por vida, de por vida en la cárcel o se debería crear algún tipo de granjas penitenciarias? A ver, primero en el tema de los violadores múltiples y también de los asesinos en serie. Yo en lo personal, porque además de mi formación en el ámbito penal, criminológico, de política criminal, en trabajo de investigación, a ver, si una persona está por un delito de violación,
que a veces puede ser cierto o no, por una muerte. No es igual que un violador en serie o que un asesino serial. Estas personas, yo personalmente sostengo que deben ser tratados como inimputables, no para que las mojitas de la caridad le estén dando de comer en la boca, no. Es que no funciona. La pena, primero los famosos RE, en las teorías de la prevención de la pena, las teorías que la retribución o teorías absolutas, que es lo que yo creo, impone un mal por un mal causado. Más allá que la Constitución, el Código Orgánico diga que la cárcel tiene que rehabilitar o resocializar, eso es una gran mentira. Una gran mentira, porque ¿qué cárcel resocializa o rehabilita? Ninguna. Pues. Esa es una falacia constitucional. La realidad es que la cárcel no va a rehabilitar a nadie. La cárcel, sí, es un castigo, porque no es el premio filantrópica, es un castigo. ¿Por qué? Por un mal causado. Hay dos juicios, un juicio de reproche del acto, por el cual se concluye que la conducta además de típica es antijurídica, y el reproche de culpabilidad, donde hay que tomar en cuenta los tres componentes. Capacidad de culpabilidad, si es imputable, capacidad de conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de la conducta, actuar conforme al derecho. Quedémonos con las causas de imputabilidad o no. Hoy hay un gran debate, las neurociencias y delitos. Justamente en la Universidad de Guayaquil me ha invitado, yo voy a hablar sobre derecho penal y neurociencias, con ocasión de los 153 años de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Porque es un tema muy interesante que hoy se comienza nuevamente a plantear. Libre albedrío o determinismo. En el caso de los violadores y de los asesinos que cometen estos crímenes atroces, yo sostengo que un error es imponerle una pena. Ecuador se equivocó en dos momentos, con Daniel Camargo Barbosa, de Sádico al Charquito, y con Pedro Alonso López, juzgados en los años 1985-1986. Se les impuso 16 años, que era la pena máxima. Ambos asesinos en serie, violadores contumaces. Y yo, cuando yo intervení en algún canal de televisión alguna vez, 17 minutos en vivo, en una entrevista, yo decía, son inimputables. Que hay que ponerle una medida de seguridad. La medida de seguridad puede ser internamiento de por vida. De esa manera, la sociedad va a tener la seguridad que no va a volver a violar o no va a volver a matar. En Estados Unidos, las cárceles tienen un pabellón de máxima seguridad que puede ser de tipo psiquiátrico para estos enfermos irrecuperables. Un ejemplo de estrangulador de Boston fue condenado de por vida, es brillante. Tiene esquizoparanoia, tiene desdoblamiento de personalidad. Cada cierto tiempo va al parole y él pide ser puesto en libertad, es brillante. ¿Qué dice el Tribunal de Libertad Controlada? Le pregunta a los expertos, ¿qué opinan? Es brillante, claro. ¿Ustedes pueden asegurar que él no va a tener un desdoblamiento de personalidad? No, 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 jamás. Es una bomba de tiempo. Él va a morir en la cárcel. Ese debe ser el tratamiento y la respuesta para quien tuvo la inquietud. Pero es que en el Ecuador no hay el estudio suficiente. Miren, en el caso de Daniel Camargo, el doctor Oscar Bonilla León le hizo un estudio pequeño, un electroencefalograma, nada más. ¿Qué reveló? Que tenía una lesión en el lóbulo temporal, tenía un tumor y eso funcionaba como cortocircuito y era un asesino en serie. Hoy, y ese es el tema de las neurociencias, en Estados Unidos el Tecnológico de Massachusetts invierte alrededor de $5 mil millones por año. Pues tienen máquinas que permiten hacer un escáner computarizado del cerebro y pueden determinar si hay o no lesiones cerebrales que podrían explicar ser factores encadenantes de conductas delictivas. Esto no significa que todos los que tengan, ¿verdad?, esa afectación cerebral generalmente están en unas glándulas que son las amígdalas del cerebro, porque yo veía el caso de uno de los científicos del tecnológico. Él también se sometió a la prueba y él tenía esa afectación en las amígdalas, pero no era un asesino en serie. O sea, no significaba, no hay un determinismo, hay una predisposición. Hay otros factores encadenantes, a veces ha sido violado, hay una serie de factores que podrían explicar el desencadenamiento, pero son personas que tienen un cuadro de predisposición. Bueno, ¿cuántos asesinos seriales
o violadores en serie hay en la cárcel ecuatoriana? Bueno, por los indicadores que nos da la cárcel parecería que no son muchos, porque pues la tasa de personas que están por delitos sexuales y por los que están por violación no es enorme, pero que hay sí, y posiblemente haya violadores, incluso cifras negras de criminalidad que no son descubiertos. En asesinato apenas el 12% de la población carcelaria y en delitos de violencia sexual apenas el 15%. Tal vez hay una cifra de criminalidad que no está oficialmente registrada, pero esa es la respuesta. Y sobre eso, bueno, tienen que trabajar los que saben, los expertos, que va a ser psiquiatra, pueden hacerle una tomografía, determinar si tienen o no lesiones cerebrales y acudir a una respuesta que es desde el punto de vista de política criminal necesaria, que puede ser el internamiento de por vida para esos delincuentes que son irrecuperables. Y concluyo con una idea. Hoy en España se está discutiendo qué pasa con estos delincuentes que cumplen la pena, pero su conducta, o el diagnóstico que hacen, sigue siendo de alta peligrosidad. Y se pregunta, en este momento está la discusión en España, ¿los vamos a poner en libertad si tienen una conducta de alta peligrosidad? Si son violadores van a seguir violando, y si son asesinos van a seguir matando. ¿Qué hacemos? En España están pensando, cumplida la pena, a base de este diagnóstico, imponerles una medida de seguridad. Porque la medida de seguridad, no, la pena es fija, es concreta, la medida de seguridad no. ¿Dura cuánto? Dura tanto cuanto fuese necesaria. Y hoy en España está abierto ese debate, que es un tema muy interesante. Además que Perú tiene la castración química, se dice que puede, algunos dicen que no, porque es un trato inhumano, cruel, pero hay personas que piden voluntariamente someterse a la castración química en el Perú y en Estados Unidos. Hay respuestas que podrían ser utilizadas en un momento dado. Correcto, mi estimado doctor. Aquí nos preguntan si qué debería hacer Guillermo Lasso en este tema de los tratados de extradición, porque Guillermo Lasso, aparte de su ideología política, reconoce a Guaidó y sinceramente Guaidó no es presidente. Debería reconocer a Maduro, salvo salvo la ideología. Bueno, yo no quiero opinar, yo no sé cómo estará Venezuela de feliz con el señor Maduro. Yo a Venezuela fui hasta el año 97 a dar clase a la Universidad Central. En Caracas era profesor en maestría, en posgrado. De ahí no he vuelto más a Venezuela. A mí me da mucha pena Venezuela, era el país. La primera economía de América Latina era Venezuela. En el año 97, que ya no estaban tan bien. 97, antes de la dolarización nuestra, me pagaban $100 la hora de clase. Era como ser $500 hoy, la hora de clase. Eso era Venezuela. Entonces, y hoy es otra la historia. ¿Sí? No sé a quién quiere reconocer, pero Venezuela penosamente es un desastre. ¿Por qué sigue Maduro? Porque tiene el poder del ejército. ¿Qué es lo que pasó con los Castro en Cuba? Mientras el ejército está al lado del presidente o del dictador, no hay pueblo que se pueda rebelar, que además no tiene ni armas para hacerlo. Así que no sé a quién quiere reconocer ya el problema del señor Lasso, pero si quiere embarcarse en el tema de la cárcel, tiene respuesta, y si no las encuentra cerca, pregunta al que le puede dar respuesta. No me refiero a mí, por supuesto, pero hay personas en este país que se pueden opinar con suficiente. Doctor, como segunda pregunta, ¿se debe devolver las competencias de la Policía Nacional dentro de las cárceles? A ver, primero si la Policía Nacional, que hoy tiene un importante activo de miembros, si tiene miembros suficientes, entonces sí podría ser una posibilidad frente a la falta que tiene el sistema penitenciario, porque necesita 7.600 para cubrir los 2 turnos. Si se quedan en 30.000, serían 1.500, serían 3.000 por 2 turnos, 6.000. Podría ser una respuesta si no hay recursos por parte en el Estado. No obstante que llegan mil millones de dólares que nos obsequia, nos regala el Fondo Monetario Internacional, no sé en qué van a utilizar esos recursos. Pero si no hay recursos, no pueden seguir tampoco los presos manejando la cárcel, ni pueden seguir los guías penitenciarios sometidos al temor o a la corrupción. Una salida podría ser
que la Policía Nacional tome el control de las cárceles. Pero hay que controlar también los filtros. Hay que tener cuidado. Los controladores a su vez tienen que ser controlados. Porque si no, cuidado, cambiamos el nivel de corrupción de una institución a otra. No todos son corruptos, por supuesto que no. Pero el caso particular de los guías, ellos no tienen el número, la capacidad numérica para poder enfrentar la tarea que tienen. Y se hicieron cursos de capacitación y de formación, pero si los guías no tienen ni un gas lacrimógeno, si no tienen los guías ni un arma para poderse defender, ni un chaleco antibalas, es muy complejo el tema. Y tal vez llegue el momento de pensar en que la policía podría tomar el control de las cárceles. Esa es una posibilidad, que no significa invertir más recursos, sino utilizar parte del activo de la policía para poder prestar servicio en las cárceles. Esa es la respuesta, sí, podría ser. Así es, mi estimado doctor. ¿Sería posible crear una unidad especializada de policía en este caso? Bueno, el tema penitenciario, la policía tiene unidades especializadas, que GIRGOE tiene unidades criminalísticas, así que bien pueden recibir formación penitenciaria, eso no es ningún problema. Porque la formación penitenciaria tiene que ver, tiene que ver con seguridad, ¿sí? Sin duda. Otro tema es el que tendría que ver con esta anunciada y pretendida rehabilitación que no existe, ni va a existir tampoco. Porque ahí sí tendría, a ver, ¿qué necesitaría? Ahí sí tendría que hacer un estudio de factibilidad. ¿Cómo van a darle rehabilitación? A ver, al interno que no sabe leer y escribir, un mecanismo podría salir de reconocerle un beneficio penitenciario que aprenda a leer o escribir. ¿Algún momento había algún plan piloto de que terminaran la educación básica? Está bien, la educación secundaria también. La Universidad Católica de Guayaquil, en la que he sido profesor 40 años, estaba diseñado un plan piloto. ¿Para qué? Para que haya formación universitaria de algunos internos, que puede ser en línea. Lo hacían también en Argentina, por ahí nació la idea. Pero no crean que es para muchos tampoco, porque tendría que tener recursos la cárcel para poder recibir clases los internos. Esto sí demanda una inversión. Tendrían que tener un salón y recibir clases virtuales. Pero, no sé, un mecanismo importante de tratar de devolverle al interno la autoestima, sin duda está con que haya talleres para que puedan trabajar, puedan ayudar a su familia. Esa es parte de si quieren ponerle rehabilitación, entre comillas, podría ser. Pero el interno está botado ahí a la intemperie en la cárcel sin beneficio alguno. El que no sabe aprende y por eso se convierten jóvenes, lamentablemente, que llegan a la cárcel. Esos jóvenes son el gran ejército de reserva en la criminalidad de mayores. Y sobre este tema hay muchas bandas o pandillas juveniles. No las hay, ¿no? Pocas. ¿Por qué? ¿De dónde vino el milagro? ¿Se han puesto a pensar por qué no hay bandas y pandillas juveniles? En el caso de Guayaquil, fue una distinguida uruguaya, Nelsa Curvelo. Hace un trabajo impresionante. ¿Ella qué hacía? Lo reclutaba, le pidió al municipio, el alcalde le dijo, yo no quiero publicidad, no. ¿Qué necesito? Talleres, un taller de peluquería, de sastrería para reclutar a estos chicos. Y a los Latin King y a la otra pandilla les sugirió que entreguen las armas. Y estos muchachos entraron en paz, empezaron a trabajar, tenían peluquería, tenían una sastrería, tenían una panadería. Ese trabajo, a los Latin King y a la otra pandilla, ¿quién nos ayudó? Nelsa Curvelo, que es un video. Ella es un baluarte. Trabajo como ese, claro que tiene que ser repetido. Entonces, sí hay respuesta. No podemos perder la fe, jamás. Hay respuestas posibles, claras y concretas, sí las hay, sin duda.
Claro que sí, doctor. Doctor, con esta pregunta, ya que para ir finalizando el programa, a ver, doctor, hace varios días se violó a una policía dentro de la cárcel. ¿Quién tiene la responsabilidad si ahorita el supuesto violador lo mataron dentro de la misma cárcel? Yo no sé si se ahorcó o lo ahorcaron, pero si lo ahorcaron, ojalá que no se hayan equivocado, nada más. Sí, yo no creo en la pena de muerte, porque el gran riesgo de la pena de muerte es la equivocación. Es terrible, es irrecuperable. Estados Unidos tiene formidable el proyecto de inocencia. ¿Cuántos casos de falsos positivos que son identificados? Porque la policía le pone, ya no tenemos nosotros en buena hora la identificación por fotos ni nada. Estados Unidos la sigue teniendo. Entonces yo digo, si en esta comunidad hay una violación y el presunto violador es un negro, discúlpele, pero se jodieron los negros del barrio. Porque, a ver, ¿cuál es el que se le parece? ¿De qué edad? Más o menos, ¿no? Tenía una marca en la cara, mire, estos tienen marca. Y la más alta tasa de selectividad y de falsos positivos era en el condado de Dade, en Miami, donde, ojo, el jefe de la policía era un ciudadano de raza negra. Él identificaba a otros negros. Y después se descubrió, a base de pruebas como la de ADN, interesantísimo, que no eran esos los violadores. ¿Y qué pasa con un violador que ya lo habían condenado a la pena de muerte, ya lo habían ejecutado? Hay casos muy sensibles. Por eso el riesgo de la equivocación es terrible. Dentro de la cárcel, lo poco que sabemos es que esta señora o señorita estaba prestando servicio y un miserable la llevó al baño y la violó. Claro, muerto él, se extinguió la acción penal y se extingue la pena. Sí, en vida le tocó seguramente. Penoso para la señora. Ahora, el riesgo, porque no hay seguridad mayor dentro de la cárcel. Entonces, también pasa con policías como esta señora que estaba prestando servicio. Y ojalá que hechos como eso jamás se vuelvan a repetir, porque es terrible, es vergonzoso lo que está pasando, y ojalá que a la cárcel se le ponga un punto, no final, sino un punto de ayuda real, pero que empiecen ya, por supuesto desde ya. Gracias a ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a usted, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, por siempre estar aquí en nuestro programa y brindándole, ¿no?, todos los conocimientos a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, doctor. Como siempre reconocido, esperemos que podamos en las redes compartir esta muy grata experiencia con ustedes. Nuevamente mi agradecimiento, gracias por su tiempo. Ha sido maratónico, hemos estado más de una hora, como 1 hora 15, 1 hora 20. Les reitero nuevamente, muchísimas gracias. Como decía el maestro Pedro Vargas, muy agradecido. Tengan un buen fin de semana, que además es increíble, ¿no? Este país hace feriados cada vez y cuando, ¿no? Otros 3 días sin trabajar. Nos vamos de feriado, doctor. Aquí hasta el día martes. Que el de arriba nos siga bendiciendo a todos. Pasen muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches a usted. Muy buenas noches, doctor. Me retiro. Gracias, doctor. Bueno, amigos, amigas, el día de hoy hemos conversado con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que hemos abordado sobre la crisis carcelaria de nuestro país. Les recomendamos ver esta entrevista, compartirla, comentarla, que es un material muy, muy enriquecedor, amigos. Jorge Iván, ¿algo que tengas que decir para irnos despidiendo? Nada, agradecerle igualmente a nuestro invitado y compartan, suscríbanse y si es posible vean unas 4 o 5 veces la entrevista, las veces que sea necesaria para que se pueda entender este tema. Claro que sí. El día lunes nos vemos a las 10 de la mañana con el doctor Juan Paz y Miño, que vamos a hablar sobre el 10 de agosto, amigos y amigas. A estar atentos a nuestras redes sociales. Entonces, hasta el día lunes. Bye. Paredes, alambrados, cercos, fronteras, divisiones, paredes, alambrados, cercos.
Existen tantas religiones, existen tantos caminos, pero son los mismos valores. El amor es uno solo, si lo siembras lo recoges. El amor es uno solo, si lo siembras lo recoges. Fronteras, divisiones, paredes, alambrados, cercos. Fronteras, divisiones, paredes, alambrados, cercos. El mundo en constante guerra, hermanos se están matando, saqueando el planeta Tierra, lo estamos aniquilando y le llaman desarrollo, mas yo no tengo ceguera, pocos ricos y muchos pobres, y no termina esta condena. Fronteras, divisiones, paredes, alambrados, cercos. Fronteras, divisiones, paredes, alambrados, cercos. Cuando el pueblo se levanta, mostrando su descontento, cansado de tanto abuso del tirano y del banquero, la prensa y la TV culpan al pueblo de violento. Si no, miren por todo el mundo y verán que yo no miento. Fronteras, divisiones, paredes, alambrados, cercos. Fronteras, divisiones, paredes, alambrados, cercos. Irlanda, Ceuta y Melilla. Quiero más división y frontera. Irak, Cuba y Uzbekistán y la India. Quiero más división y frontera. Chipre, Corea, Israel, Cisjordania. Yo quiero más división y frontera. En México, el Sahara y Palestina. Quiero que reine la guerra. Egoísmo, injusticia y tiranía. Esclavitud, racismo y xenofobia. Inconsciencia, indiferencia. Las fronteras se crearon y se mantienen por un puñado de mafiosos que separan a un solo pueblo hermano. El acto más valiente de este mundo es no cometer delitos, que es lo que las alimenta. Al final, solo los pobres pagan cana. ¡Conciencia, mi gente! Yo no quiero más división ni frontera.